hemorragia, es decir, la hematopoiesis. Es ese proceso fisiológico por el cual se produce, ¿sí?, diferenciación, proliferación y maduración celular. La médula ósea es uno de los tejidos que permanentemente está en proceso de maduración y proliferación celular. Solamente existen dos tejidos que tienen esa capacidad, ¿verdad?, de proliferación permanente y renovación: los epitelios y la médula ósea. En cambio, el resto de las células, cuando mueren, son reemplazadas por tejido colágeno fibroso, ¿verdad? La cirrosis hepática, por ejemplo, cuando hay daño hepático, el enfisema pulmonar o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con enfisema pulmonar, donde los alvéolos son reemplazados por tejido fibroso. Cualquier cicatriz implica tejido fibroso. Cuando se muere, por ejemplo, el tejido cerebral es reemplazado por tejido, sí, de la glía, tejido que no tiene capacidad funcional. Pero los dos únicos tejidos que tienen la capacidad de proliferar permanentemente son los epitelios y, sobre todo, las células sanguíneas. Las células sanguíneas, sí, no solamente proliferan, se diferencian y maduran a células maduras con funciones definidas. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a hacer un estudio de la médula ósea o vamos a extraer la médula ósea, el objetivo para poder, ¿sí?, estudiar esta médula ósea es, primero, un diagnóstico hematológico. Muchas veces tenemos pacientes que tienen anemia crónica y no sabemos la causa de la anemia. Por lo tanto, necesitamos ver cómo está la médula ósea, cómo está el fenómeno proliferativo, ¿sí?, el fenómeno de eritropoiesis, la función eritropoyética. O si el paciente tiene trombocitopenia y leucopenia, hacemos una espreomedular para poder ver cómo está la funcionalidad, cómo está el proceso proliferativo. Y segundo, analizamos la capacidad de respuesta de la médula ósea. Por ejemplo, en la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, nosotros solicitamos, ¿sí?, un aspirado medular, no solamente para el diagnóstico, sino una vez que realizamos el tratamiento, evaluamos la capacidad proliferativa y de respuesta de la médula ósea una vez que administramos ácido fólico y vitamina B12, ¿sí? O cuando tenemos, por ejemplo, una médula ósea invadida o con mieloptisis por una leucemia, no solamente hacemos el diagnóstico, sino que una vez hecho el tratamiento, vamos a evaluar la médula ósea para ver la capacidad de regeneración normal que tiene esta médula. Entonces son estos dos objetivos. Por lo tanto, cuando evaluamos la médula ósea, evaluamos la hematopoiesis. Hematopoiesis, proceso fisiológico, ¿sí?, que llevan a la formación y desarrollo de células sanguíneas. Y todo eso se desarrolla en un órgano que se llama médula ósea. Es un proceso altamente coordinado porque es regulado por proteínas y las proteínas son codificadas por genes, ¿sí? O existe una serie de citoquinas hematopoieticas a través de las cuales se regula todo este proceso de hematopoiesis. El proceso de hematopoiesis es un proceso fisiológico que comprende la maduración y diferenciación de células precursoras hasta células maduras. Por lo tanto, en la médula ósea existen células progenitoras. Y la principal célula progenitora se conoce con el nombre de stem cell o célula tronco, o más comúnmente llamada, ¿sí?, célula madre totipotencial hematopoyética. Y mediante estímulos de citoquinas hematopoyéticas, esta célula madre se va a diferenciar en células progenitoras comprometidas con linaje eritroide, mieloide, linfoide y megacariocítico. ¿Dónde se produce este proceso de hematopoiesis? En forma fisiológica, desde la semana 30 en el feto, se produce en la médula ósea. ¿Y dónde está la médula ósea? En el adulto está en los huesos planos, en los huesos ilíacos, en la pelvis, en las vértebras, en los huesos del cráneo, en los maxilares, en el esternón, en las costillas y en los extremos o las epífisis del húmero y del fémur. Esos son los sitios anatómicos donde
hay mayor cantidad de médula ósea. Por eso cuando hacemos un aspirado o hacemos una biopsia de médula ósea, nosotros vamos a elegir esos sitios. O la cresta ilíaca, en la pelvis, o el esternón, o bien el extremo de los huesos largos. Hay situaciones patológicas donde la médula ósea es reemplazada en su función hematopoyética por otros órganos, por ejemplo, el vaso y el hígado o los ganglios. Y las situaciones patológicas que originan proliferación de células progenitoras se conoce con el nombre de metaplasia mieloide. Por lo tanto, ¿qué es la metaplasia mieloide? Es el hecho de que el vaso y el hígado retoman la capacidad embrionaria de formar médula ósea. Obviamente, en situaciones patológicas, cuando existe metaplasia mieloide, va a haber hepato, esplenomegalia y adenopatías. La hematopoiesis es un proceso fisiológico, es un concepto fisiológico, no es un concepto anatómico, no es un concepto morfológico. Si bien cada célula tiene una morfología establecida, como ven aquí en la diapositiva, es un proceso altamente coordinado que involucra proliferación, diferenciación y maduración celular. Todo eso a partir de esta célula que ustedes ven, que se llama célula madre pluripotencial hematopoyética. Esta célula madre no se ve en la médula ósea, porque es una célula mononuclear, no es una célula con características como por ejemplo los neutrófilos, o los eosinófilos, o los basófilos, o las células plasmáticas. La célula madre simplemente es una célula mononuclear, pero tiene una característica fundamental: la autorrenovación, la proliferación y la diferenciación. Una célula madre tiene capacidad de poder dividirse en células hijas con la misma característica que la célula madre. Es decir, las hijas de una célula madre que no han sido todavía destinadas a madurar, van a dar origen a otras células madre con la capacidad también de proliferación y maduración. Es la única célula que se va a dividir en otra célula madre con la misma característica. Y una vez que es estimulada por citoquinas hematopoyéticas, va a tomar diferentes caminos. O se va a diferenciar en progenitores de serie linfoide, que origina linfocitos y células plasmáticas. Entonces tenemos una célula comprometida, progenitora de serie linfoide, que posteriormente va a diferenciarse y madurar en linfoblasto, en prolinfocito y luego en linfocitos B y linfocito T. Y el linfocito B, cuando migra a los tejidos y se diferencia y se potencia, tiene la capacidad de producir anticuerpos y se conoce como célula plasmática. La célula madre también puede diferenciarse y proliferar hacia serie megacariocítica formando plaquetas, hacia un megacardioblasto, un megacariocito, que es la célula gigante es la célula más grande, es una célula gigante de la médula ósea, y luego por una serie de formación de membranas intracitoplasmáticas e intranucleares se fragmenta y origina plaquetas que están comprometidas con los mecanismos de hemostasia. O bien puede originar serie monocitoide, con monocitos que después se diferencian en macrófagos, o bien serie mieloide granulocítica. Tenemos mieloblasto, promielocito, mielocito, miren, va cambiando el núcleo, se va haciendo más chiquito, excéntrico, metabielocito neutrófilo, banda o callado de neutrófilo, metamielocito eosinófilo y metamielocito basófilo, y células circulantes maduras, neutrófilo, eosinófilo y basófilo. O bien, la célula madre puede comprometerse con una progenitora de serie eritroide. Va a dar origen a lo que se llaman unidades formadoras de colonias y brotes de colonias eritroides, que posteriormente origina células precursoras como el proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, ortocromático, reticulocito y glóbulo rojo maduro. Todo este proceso se conoce con el nombre de hematopoiesis, y si ustedes se dan cuenta, es un proceso coordinado, ordenado, donde hay proliferación, diferenciación y maduración. ¿Qué pasaría si este proceso se altera? Ya sea, diremos, se bloquea
la proliferación y diferenciación. Y se produce, por ejemplo, un fenómeno de displasia medular, un síndrome mielodisplásico. O bien, en lugar de madurar, ¿sí? La célula madre que migra o madura y se diferencia en mieloblasto, y en lugar que el mieloblasto tenga ese proceso de maduración, se detiene, va a hacer que la médula ósea sea ocupada por puro mieloblastos. Y los mieloblastos, cuando superan el 20% de la población de la médula ósea, originan una leucemia de tipo mieloide. Lo mismo ocurre si el linfoblasto no madura hacia linfocitos maduros. Va a haber una proliferación, una detención en la maduración, una antiapoptosis y toda la médula ósea va a ser ocupada por linfoblastos. ¿O qué pasa si se bloquea la maduración del célula madre pluripotencial hacia diferentes series? Ocurre un proceso clonal, como la hemoglobinuria paroxística nocturna, o la aplasia medular o la anemia plástica, donde existe una detención en la maduración. Entonces, este concepto es importante y este proceso debe ser de esa manera, en forma ordenada. Muy bien. Por lo tanto, la médula ósea se conoce como tejido hematopoyético. El tejido hematopoyético es el tejido en el cual se forman las células de la sangre. Y como les he mencionado, en el feto, a partir de la sexta semana, en el embrión, ya se localiza médula ósea en el saco de York. Posteriormente, entre las 6 y 10 semanas de gestación, el hígado fetal empieza a formar médula ósea. Posteriormente, entre 10 y 15 semanas, el vaso es el lugar donde se forma médula ósea. Y finalmente, ¿sí? El sitio fisiológico de hematopoiesis es la médula ósea. ¿Y dónde está localizada la médula ósea? Hemos dicho en los extremos esponjosos de los huesos largos, o bien en el espesor de los huesos, ¿sí? En el espesor de los huesos planos como las vértebras y las costillas. Entonces, en ese lugar tenemos médula ósea. ¿Sí? Muy bien. Ustedes saben y conocen por histología cuál es la estructura del hueso. Y en la porción central tenemos una vena, una arteria en el estroma que alimenta no solamente, ¿sí?, la matriz ósea, sino el tejido hematopoyético. Cuando hacemos un aspirado biopsia y mandamos al patólogo, esto es lo que se debe observar. Aquí está la cortical y en la porción esponjosa se encuentran todas estas células en forma pleomórfica y se puede identificar, por ejemplo, granulocitos y las células más grandes que se llaman megacariocitos. La médula ósea normal, chicos, se debe ver de esta manera, en forma pleomórfica, es decir, no debe haber monotonía celular, debe haber diferente morfología de las células. Un concepto que deben tener en cuenta es lo que se denomina microambiente hematopoyético inductivo. ¿Qué es el microambiente inductivo hematopoyético? Es una estructura organizada de células del estroma, células estromales, y producto de estas células estromales que regula la hematopoiesis. O sea, entra en un trance, ¿sí?, de regulación de las células precursoras y progenitoras. Pero estas células estromales no son capaces de diferenciarse, obviamente, en células sanguíneas. Son células de sostén. El estroma hematopoyético, por lo tanto, constituye ese sistema inductivo hematopoyético. Y dentro de esas células tenemos células estromales de origen mesenquimatoso, las células endoteliales, fibroblastos, adipocitos, osteoblastos, y células de origen no mesenquimal como los macrófagos, ¿sí?, que derivan obviamente de los monocitos. Pero todas estas células interactúan regulando la hematopoiesis. Estas células producen dos productos: matriz extracelular, ¿sí?, que es la matriz, es decir, el núcleo hematopoyético que sostiene a todas estas células progenitoras, y obviamente citoquinas, que son las que regulan el comportamiento celular. La matriz extracelular está constituida por toda esta serie de proteínas: fibronectina, colágeno, glicosaminoglicanos, moléculas de adhesión, cianomucinas, laminina, etcétera, etcétera. Citoquinas.
Este estroma, si se dan cuenta, esta es la matriz mesenquimatosa, interactúa estrechamente con células hematopoyéticas y produce citoquinas o factores de crecimiento. Por lo tanto, a producir citoquinas hematopoyéticas, matriz extracelular, origina interacción célula-célula entre osteoclastos y fibroblastos y regula ese proceso de maduración y proliferación celular. Esta diapositiva es la más importante, si ustedes se dan cuenta, miren. Las funciones de este microambiente inductivo es regular la proliferación, la sobrevida, maduración, autorrenovación y migración de las células hematopoyéticas mediante 3 mecanismos. Un mecanismo que es la regulación humoral. ¿Qué significa eso? Que estas células estromales producen citoquinas y quimiosinas hematopoyéticas. Por ejemplo, factor estimulante con negro, citomacrófago. El segundo mecanismo de regulación hematopoyética es la interacción a través de matriz extracelular, ¿sí? Mediante moléculas entre células estromales y células hematopoyéticas. Y finalmente, contacto célula-célula por moléculas de adhesión y morfógenos, interacción celular. Cualquier alteración en este proceso, ¿sí? Coordinado de regulación humoral, interacción a través de moléculas de matriz extracelular y contacto de células por moléculas de adhesión, lleva a un desbalance o un trastorno en la regulación y origina enfermedades propias de la médula ósea que se van a traducir en anemia, en leucopenia, en trombocitopenia, o por ejemplo en trombocitosis, o en policitemia, o en leucocitosis exagerada, ¿sí? En hiperleucocitosis. Y esta es la base fisiológica y fisiopatológica de por qué se producen las alteraciones hematológicas en sangre periférica. Por lo tanto, en resumen, la matriz hematopoyética, constituida por células y matriz extracelular, produce, hemos dicho, células y citoquinas que van a regular, ¿sí? El crecimiento, la regulación, la proliferación, la maduración de progenitores hematopoyéticos. La célula madre por sí sola en cultivos no va a proliferar y no va a diferenciar, pero si a los cultivos celulares adherimos células estromales, vamos a ver que en poco tiempo se generan colonias o unidades de colonias de células comprometidas con determinados linajes celulares. Por eso la interacción entre estas células hematopoyéticas y las células del estroma es muy, muy importante. Muy bien. ¿Qué procesos celulares regulan la producción de células maduras? Miren, el proceso de hematopoiesis involucra proliferación de una célula pluripotencial que prolifera y se diferencia a células precursoras, progenitoras y luego células maduras. Diferenciación, es obvio. Esta célula madre se va a diferenciar, por ejemplo, en mecariocitos, microcitos en plaquetas. Y maduración, de manera que las células maduras son las células que están circulando en la sangre. En la sangre periférica no deben circular células inmaduras. Cuando hay células inmaduras, eso obedece probablemente a un trastorno en la hematopoiesis o un fenómeno reactivo de respuesta, por ejemplo, después del daño medular. Por ejemplo, damos quimioterapia, radioterapia o algún tóxico y la médula se empieza a recuperar y empieza a producir o a sacar células progenitoras a la circulación. Por ejemplo, es un ejemplo. ¿Sí? O cuando hay hemólisis, destrucción periférica y pérdida periférica de glóbulos rojos. Inmediatamente la médula ósea tiene la capacidad de responder con proliferación, diferenciación y maduración de serie eritroide, formando glóbulos rojos y preventa reticulocitos, tratando de compensar esa pérdida y se produce una anemia regenerativa. ¿Cómo se regulan estos procesos celulares a nivel de la médula ósea? A través de las citoquinas hematopoyéticas. ¿Cuáles son las citoquinas hematopoyéticas que actualmente se conocen? Interleuquina 7, factor estimulante de colonias de granulocito, factor estimulante de colonias de granulocito macrófago, eritropoyetina, y aquí vamos a agregar la trombopoyetina. Son hormonas o son proteínas, y cada citoquina o cada proteína producida por estas células produce múltiples acciones sobre receptores de precursores hematopoyéticos. Por lo tanto, estos son los lugares donde se producen las citoquinas hematopoyéticas. Eritropoyetina no se produce a nivel del tejido intersticial de los túbulos del riñón,
factor estimulante clorón en el granulocito macrófago es formado, por ejemplo, por los propios macrófagos, por los linfocitos, también en el pulmón, también en las fibras musculares se puede originar este tipo de citoquinas. ¿Qué hacen las citoquinas? Regulan todas las funciones celulares, producen activación funcional, inducen maduración, de manera que, por ejemplo, un mieloblasto va a madurar hasta una célula segmentada neutrofílica o basofílica o eosinofílica o sea, con una estructura celular bien diferenciada y una función bien diferenciada. La otra función de las citoquinas hematopoieticas es la diferenciación, compromiso de linaje, la proliferación y un aspecto importante, la apoptosis. Todos estamos programados para morir. A ver, ustedes, de los que asisten, ¿alguno de ustedes está programado para no morir? ¿Verdad? Que no, es mentira. Todos vamos a morir en algún momento. Obviamente, todos esperamos morir a los 100 años, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que todos esperamos vivir bien y luego nuestros procesos fisiológicos hacen que las células envejezcan y se deteriore la función de cada una de estas células. Esto va a originar una muerte celular programada, ¿verdad? Y todos nos vamos a morir de forma programada a tener edad. Pero si uno de nosotros está saliendo a la facultad de medicina y viene un micro y nos arrolla y nos mata, es una situación no esperada, ¿verdad? Y las células se mueren por necrosis, no por apoptosis. Y nosotros, en lugar de morirnos de vejez, nos morimos a nuestros 24 años porque estamos tratando de cruzar la calle y viene un micro, nos atropella y es una situación no esperada. Cuando hablamos de citoquinas hematopoieticas, estas citoquinas, chicos, regulan justamente la muerte celular programada. Cualquier disregulación evita la apoptosis, por lo tanto, las células pueden ser inmortales y las células inmortales ocupan espacios vitales. Por lo tanto, si se dan cuenta, acá está la diapositiva que ejemplifica esa relación entre las citoquinas y los factores estimulantes de colonias con relación a cada una de estas células que son células progenitoras y precursoras, ¿sí? Que van a originar seguramente, ¿sí? Células maduras. Pero también está en función del microambiente intuitivo hematopoyético, condrocitos, osteoblastos, fibroblastos, adipocitos, miocitos, células endoteliales, que interactúan con esa serie de mecanismos para producir, ¿sí?, regulación hematopoyética. Por lo tanto, si se dan cuenta en este diapositivo, el rol de las citoquinas, ¿cuál es? Primero, que la célula pueda dividirse y se autorrenueve a otra célula con las mismas características. Y la segunda función es que esta célula se diferencie a una célula más madura con una función determinada, como por ejemplo, un neutrón. ¿Sí? Entonces, donde tenemos es normal, solamente un número de precursores mieloides se autorrenuevan, ¿sí?, a granulocitos maduros. Y este proceso es regulado, por ejemplo, por una citoquina que se llama factor estimulante de colonias de granulocitos. Cuando hacemos un aspirado medular y vemos esta imagen, por ejemplo, células que tienen núcleos que están no conectados y se están destruyendo, son células que están en apoptosis. Pero en algunas enfermedades, como por ejemplo en las leucemias, no se observan imágenes apoptóticas y todas células son células maduras que están proveniendo de una clona que está proliferando en forma totalmente aberrante y anormal. Todas esas son las citoquinas hematopoyéticas, ¿sí? Trombopoyetina, eritropoyetina, factores estimulantes de colonias de monocito, factores estimulantes de colonias de monocito, interleuquinas que van del 1 a interleuquina 7, interleuquina 11, y aquí están los lugares de actividad principal de estas citoquinas y la actividad sinérgica. Por lo tanto, para resumir, hematopoiesis implica un proceso coordinado y ordenado de diferenciación, luego proliferación y maduración hacia la presencia de células adultas bien diferenciadas. Y una célula madre pluripotencial puede originar potencialmente serie linfoide, serie mieloide, mielcarocítica o serie eritroide. Si se dan cuenta, mire, célula madre pluripotencial, células madre pluripotenciales comprometidas con linaje, progenitores comprometidos
y células finales plenamente diferenciadas o células totalmente maduras con función específica. Este es el proceso, ¿sí? O el estímulo en diferentes fases de maduración, como las citoquinas hematopoieticas inducen procesos de maduración y diferenciación. Uno de los ejemplos más clásicos, por ejemplo, es el hecho de que la stem cell se va a diferenciar, por ejemplo, en unidades formadoras de colonias eritroides, y las unidades formadoras de colonias eritroides en unidades formadoras de colonias de glóbulos rojos. Y esto va a dar lugar a proeritoblasto, eritroblasto basófilo, policromatófilo, autocromático y reticulocítico. Todo inducido por eritropoietina. ¿Qué hace la eritropoietina? La eritropoietina actúa sobre un precursor de la serie roja, que se llama unidad formadora de colonias eritroides. Estas células, que están como células progenitoras, no se visualizan fisiológicamente a la microscopía. Todas son células mononucleares. Hablemos un poquito de la eritropoiesis, entonces. ¿Qué es la eritropoiesis? Es una de las, digamos, de los procesos por los cuales se forman los glóbulos rojos. Forma parte de la hematopoiesis en general. Pero la eritropoiesis implica diferenciación a unidades comprometidas con linaje eritroide y luego células progenitoras, precursoras y maduras. Y la eritropoiesis es un proceso coordinado donde la célula madre pluripotencial por acción de la interleuquina 3 se convierte en unidad formadora de brotes de colonias eritroides, PFUE. Y luego, la eritropoietina actúa, ¿sí?, sobre la unidad formadora de colonias eritroides. Si yo les pregunto en el examen cuál es el papel o la función de la eritropoietina, no es, pues, claro, formar glóbulos rojos o estimular la médula por la formación de glóbulos rojos. Eso sí, se sabe. Pero ustedes tienen que saber dónde actúa, cuál es el mecanismo de acción. La eritropoietina hace que la unidad formadora de colonias eritroides pase de la fase de unidad formadora de colonias a una célula que es morfológicamente ya visible y bien diferenciada, que lo único que va a hacer es un proceso de diferenciación a células maduras, desde proeritroblasto hasta el glóbulo rojo nucleado. ¿Sí? Por eso es un proceso de formación de los eritrocitos en el adulto, que se realiza en la médula ósea. A partir de esa célula pluripotente, se produce un estímulo de precursores y luego de células que son morfológicamente visibles en la médula ósea. La eritropoiesis no tiene un concepto anatómico, porque si tú haces un espiromedular no vas a encontrar sitios de hematopoiesis. Lo que sí vas a encontrar son nidos o nichos eritropoieticos, que se conoce con el nombre de eritrón. Estos son los precursores eritropoieticos. Un eritroblasto ortocromático, perdón, no es un eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, policromatófilo. Y miren, mira, es un glóbulo rojo, ¿no? Se llama eritroblasto ortocromático. Luego están los reticulocitos, que no se ven acá porque tienen que teñirse, no es un brillante, es decir, del proeritroblasto hasta el eritrocito. Y este proceso ya es visible. Ya se puede ver el proceso de maduración normal en la médula ósea, porque vamos a ver células en diferentes fases de maduración, desde proeritroblasto hasta eritroblasto ortocromático. ¿Sí? Y miren aquí en la diapositiva se ve la cantidad de divisiones durante ese proceso. Aquí hay un glóbulo rojo, desde célula madre potencial, células progenitoras como unidad formadora de brotes de cruces eritroides, que va a tener 11 o 12 divisiones y puede dar lugar a la unidad formadora de cruces eritroides. La que actúa la eritropoietina, haciendo que esta unidad se convierta y madure a proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto, ¿sí?, ortocromático, reticulocito y glóbulo rojo. ¿Sí? En algunos casos, este proceso de formación de glóbulos rojos se puede alterar, y se conoce como eritropoiesis eficaz o eritropoiesis no satisfactoria. Es lo que ocurre, por ejemplo, en los síndromes de básicos. Ocurre en la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, la propia deficiencia de hierro, una eritropoiesis ineficaz. O puede haber una eritropoiesis acelerada, por ejemplo, producto de una mutación que se llama mutación CHAC2, relacionada con los signos mieloproliferativos. En este caso, ¿sí?,
la polistemia vera. Y esto se ve morfológicamente. Miren, estas son las células ya precursoras, pero en proceso de maduración. Se había dicho que las células progenitoras no se ven, simplemente es una célula mononuclear, que puede ser una stem cell, pero ya cuando se localizan estos cambios morfológicos, ya se habla, por ejemplo, de proeritroblastos, eritroblastos basófilos, eritroblastos, sí, policromatófilos, policromatófilos tardíos y ortocromáticos. En la médula ósea vamos a ver que todas estas células rojas se acumulan, se forman grumos, se conocen como grumos unidos de eritroblastos de la médula ósea. El principal mecanismo que regula la eritropoiesis es la eritropoietina. ¿Y por qué la eritropoietina? Porque la eritropoietina se produce en el intersticio de los túbulos del riñón. ¿Y cuándo se sintetiza la eritropoietina? Cuando en sangre periférica hay una caída de las cifras de hemoglobina. Y eso es sensado por el organismo con la distribución y el aporte de oxígeno. Para poder acarrear esa mayor cantidad de extra de oxígeno, tenemos que nosotros formar mayor cantidad de glóbulos rojos y se produce un círculo vicioso de retroalimentación positiva, formando mayor cantidad de glóbulos rojos con menor capacidad de transporte de oxígeno que estimula la formación de eritropoietina, porque la eritropoietina actúe a nivel justamente de las unidades formadoras de colonias eritroides, induciendo la maduración y la proliferación de la célula. ¿Está entendido? Muy bien. La mielopoiesis. La mielopoiesis es el proceso fisiológico por el cual se forman los leucocitos, los glóbulos blancos. ¿Dónde se produce esto? En la médula ósea. Es un proceso regulado por dos citoquinas, la unidad formadora de colonias de granulocito macrófago y las unidades, sí, formadoras de colonias de granulocitos que van a originar los sinófilos falciformes y neutrófilos. Finalmente, ¿sí? Se puede ver el proceso de mielopoiesis, ¿sí? Evidente, desde un mieloblasto, porque el mieloblasto tiene nucleolos en el citoplasma, hasta promielocitos. Los mielocitos son característicos de la leucemia, ¿sí? Promielocítica. Los promielocitos son las células más grandes que tienen gran cantidad de núcleo. Luego tenemos los mielocitos, los metamielocitos, las bandas o segmentados y el eritroblasto. Este es el proceso normal, coordinado de mielopoiesis para formar, por ejemplo, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. La megacariopoiesis también es el proceso ordenado de proliferación y diferenciación celular con la intención de formar plaquetas. Este proceso se realiza íntegramente en la médula ósea, bajo el estímulo de la unidad formadora de colores de megacaricitos y la trombopoietina. ¿Sí? Miren, esta es la megacariopoiesis. Es decir, el rol que juegan las citoquinas como la trombopoietina estimulando en diferentes fases, juntamente con la interleuquina 3, interleuquina 6 y 11, el proceso de maduración normal ordenado de la stem cell hasta, ¿sí?, un megacariocito y plaquetas totalmente independientes. La stem cell, ¿sí?, se diferencia en unidad de progenitores pluripotentes comprometidos con el eje megacariocítico. Luego, ¿sí?, unidades, ¿sí?, ya más establecidas con diferenciación megacarocítica, el megacarioblasto, el megacariocito maduro. Y lo mismo, en la megacariopoiesis pueden ver este proceso de maduración. Aquí está una plaqueta, otra plaqueta, otra plaqueta, otra plaqueta, rodeando, ¿sí?, por el interior a un macrón. Normalmente se dice que debe haber 1 a 5 plaquetas por cada campo microscópico. Aquí ven una infinidad de plaquetas, ¿no? Fenómeno de trombocitos. Es el megacarocito. ¿Cómo obtener la médula ósea? La médula ósea se obtiene por medio de punción-aspiración. El abordaje puede ser en el esternón o al medio de la cresta ilíaca en el segundo espacio intercostal. Una vez obtenida la médula ósea y realizado el extendido, vamos a proceder a la admisión para poder ver qué tipo de células existen en la matriz medular. Podemos hacer una admisión Hemsworth-Wright o una admisión de hierro, o podemos someter la médula ósea a inmunohistoquímica.
Generalmente una punción se acompaña de una biopsia de médula ósea. El abordaje es el crestellato posterior, ¿sí? Y se observa la morfología y la inmunohistoquímica. Y finalmente se puede hacer estudios citogenéticos o expresión de antígenos específicos del NEM, citometría de flujo, o mediante estudios de cariotipo, estudios de FISH, son estudios genéticos más elaborados, más complejos para llegar al diagnóstico muchas veces de trasplantes. Entonces, una aguja estéril, que es lo que hacemos, vamos a poner anestesia local y luego pinchamos la cresta ilíaca, que está muy accesible, y obtenemos médula ósea. Esta es una relación que existe entre la celularidad de la médula ósea con la celularidad semiperiférica. Es lo que vamos a correlacionar cuando hacemos un aspirado medular. Si el número de células aumenta en la médula ósea, pero disminuye en sangre periférica, pensamos que el responsable es una mielodisplasia. En la mielodisplasia existe gran proliferación de precursores hematopoyéticos de la médula ósea, pero no tienes un estímulo y no tienes una buena producción. Por lo tanto, va a haber pancitopenia o visitopenia en la médula ósea. O bien, tenemos un paciente con médula ósea disminuida y disminución de entonces se periférica, la aplasia medular. Podemos tener un aumento de necesidad de la médula ósea expresa de blastos y con una disminución de sangre de blastos periférica, leucemia aguda. O podemos tener una actividad medular aumentada con sangre periférica megaloblástica, con una disminución megaloblástica. O finalmente médula ósea más aumento de médula ósea, sí, médula ósea extremadamente llena, con un aumento también de sangre periférica. Entonces, cuando tienes una leucocitosis y en la médula ósea existe gran cantidad de procesos de maduración, proliferación mieloide, pues vamos a encontrar con un síndrome mieloide. Esas son las agujas de aspirado medular y la aguja de punción lumbar. En la de aspirado medular hemos puesto, sí, la aguja que solamente va a obtener tejido hematopoyético. Y esta es la aguja de Hampshire más larga, más precisa. Finalmente, cuando hacemos nosotros un espirometría, tenemos que extender en forma de grumos. No se vale extender solamente sangre, tenemos que extender grumos. Y los grumos teñidos tienen esta morfología. Bueno, hay algunas características de la espirometría. Con cada punción se saca entre 0.03 de mililitros. La morfología. Si la médula es roja, roja, hiperplasia eritroblástica. Si es oleosa, hiperplasia, aplasia medular, con presencia, por ejemplo, de células plasmáticas o células o hematocitos de la médula ósea. Con un negruzco, una melanoma. Cuando hacemos un estudio medular, entonces lo primero que vamos a ver es una función panóptica, o bien un análisis citoquímico, un molecular, o un estudio histológico. Vamos al topo. Entonces, estas son fotos de cómo se ve la médula ósea. Un microcito y otro, miren los megas grandotes. Muy bien. Cuando hacemos un aspirado medular, chicos, esta es la nomenclatura de información, así se informa la médula ósea. Seres neutrofílicas, seres eosinofílicas, seres basofílicas, la presencia de linfocitos, ¿sí? Y se hace, sí, y se hace observación de células progenitoras. ¿Cuántos microcitos hay? ¿Cuántos heteroblastos plasmáticos? ¿Cuántos blastos? Etcétera, etcétera. Cuando vemos una médula ósea donde existe un aumento de la solubilidad, se llama hiperplasia. Puede haber hiperplasia eritroblástica en caso, por ejemplo, de anemias regenerativas y en caso de glicopoiesis. ¿Sí? Muy bien. Podemos ver un aumento de solubilidad a especie de la serie granulocítica, infecciones, inflamaciones, metástasis neoplásicas, las leucemias de tipo monocitoide o síndrome mielodisplásico para que como esto es esencial. Un aumento de linfocitos se puede ver con médula hipocelular, neoplasia medular, o una médula hipercelular, tenemos una linfocítica crónica. Un aumento de células plasmáticas que nos hace pensar en mieloma múltiple, o la presencia de macrófagos. ¿Sí?
nos hace sospechar que estamos frente a una inflamación, una anemia hemolítica autoinmune, hemopatías malignas, metástasis neoplasmas. Muy bien. En la médula se puede originarse o se puede observar blastosis, de blastos. Cuando esto supera el 20%, se habla de leucemia aguda. También puede haber la presencia de inflamación, proliferación de sede granulocítica. Muy bien. ¿Preguntas, chicos? Hola, jóvenes. Creo que no hay preguntas, doctor. ¿Han comprendido